Hola, hola mis hermanos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en un video más de Doctrina Sud LDC básica y profunda. Bueno, mis hermanos, pues después de tanto tiempo, nuevamente inicio a hacer contenido a favor de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y el tema que les traigo el día de hoy es cuál es la iglesia del diablo y cuál es la iglesia del Cordero. He visto en las redes sociales que alguien había tocado el tema, ¿no? Que había muchas iglesias y por qué, cuál de todas es la iglesia del diablo. Y bueno, este tema trata sobre ese asunto. Y el día de hoy, mis hermanos, pues voy a grabar este audio y lo voy a subir tal cual. No lo voy a editar con todas mis equivocaciones, con toda mi dislexia. Espero que me puedan entender, puedan entender el contenido. Y sobre todo, también les quiero dar las gracias por este tiempo que no he estado tan activo haciendo contenido a favor de la iglesia, pues que se hayan apoyado a las redes sociales. Muchas, muchas gracias porque gracias a eso nuevamente me estoy animando a hacer contenido. Bueno, vamos con el tema. Nefi vio el establecimiento de dos reinos. En primer Nefi, el capítulo 13, del verso 4 al 9, leemos lo siguiente. Bueno, hay una pregunta antes. ¿Qué es la iglesia del diablo? Y en el versículo 4 leemos, y aconteció que vi entre las naciones de los gentiles la formación de una grande iglesia. Y el ángel me dijo, he aquí la formación de una iglesia que es la más abominable de todas las demás iglesias, que mata a los santos de Dios, sí, y los atormenta, y los oprime, y los unce con un yugo de hierro, y los reduce al cautiverio. Y aconteció que vi esta grande y abominable iglesia, y vi que el diablo fue su fundador. Y vi también oro, y plata, y sedas, y escarlatas, y linos de fino tejido, y toda especie de vestiduras preciosas, y vi muchas rameras. Y el ángel me habló diciendo, he aquí el oro y la plata, las sedas y escarlatas, y los linos de fino tejido, y los preciosos vestidos, y las rameras, son lo que desea esta grande y abominable iglesia. Y también, por motivo de las alabanzas del mundo, destruyen a los santos de Dios y los reducen al cautiverio. Mis hermanos y hermanas, mis hermanos, una vez más tenemos el ejemplo de cómo podemos nosotros usar un vocablo en un sentido y el Señor usarlo de manera diferente. Cuando hablamos de una iglesia, pensamos en una organización básicamente religiosa con un nombre, edificios, miembros reconocidos, etcétera. Por lo tanto, cuando muchas personas leen sobre la grande y abominable iglesia, se preguntan de qué iglesia se trata. Pero en el punto de vista del Señor, el término iglesia es sinónimo de reino. Muy frecuentemente nos referimos a nuestra iglesia como el reino de Dios. Decir el reino del diablo nos da una idea mejor del sentido de aquella expresión. Consiste en todos sus dominios y en todos sus súbditos. Podría incluir muchas organizaciones y a mucha gente que tal vez no pertenezca a ninguna organización formal. A continuación, el elder McConkie nos da una definición de la iglesia del diablo. En otras palabras, la iglesia del diablo es el mundo. Es toda la carnalidad y el mal de los que el hombre caído es heredero. Es toda práctica impura e inicua. Es toda religión falsa. Todo supuesto sistema de salvación que realmente no salva ni exalta al hombre en el cielo más alto del reino celestial. Es toda iglesia excepto la verdadera. Marche debajo de un estandarte cristiano o pagano, tal como Moroni dijo en una época posterior de la historia nefita, y como nosotros comprenderemos en la evaluación de Apocalipsis capítulo 18 del verso 1 al 24. Es las combinaciones secretas, las sociedades fundadas en juramentos y la gran fuerza mundial del comunismo ateo. Bueno, todo esto también lo podemos leer en Éter, en el capítulo 8, del verso 14 al 26, y lo pueden encontrar, creo que la traducción sería como comentarios doctrinales del Nuevo Testamento, algo así, ¿no? Creo que es el tomo 3, página 551. Ok, mis hermanos, abro paréntesis en esto, ¿no? Una de las preguntas de la iglesia para obtener la recomendación para el templo es, ¿apoya o promueve enseñanzas, prácticas o doctrinas contrarias a las de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Esta pregunta es muy clara. Si usted está en las redes sociales, iglesia, en reuniones con familiares y amigos, promoviendo ideas de instituciones, partidos y demás movimientos que le inviten a atacar la doctrina y líderes de la iglesia, usted no podrá obtener su recomendación para el templo. Hermanos, recordemos lo que nos dice Alma en el capítulo 24, los versos 4 y 5. Dice el versículo 4.
No debería en mis deseos perturbar los firmes decretos de un Dios justo, porque sé que Él concede a los hombres según lo que deseen, ya sea para muerte o para vida. Sí, sé que Él concede a los hombres, sí, les decreta decretos que son inalterables, según la voluntad de ellos, ya sea para salvación o destrucción. Sí, y sé que el bien y el mal han llegado ante todos los hombres, y quien no puede discernir el bien del mal no es culpable, mas el que conoce el bien y el mal, a éste le es dado según sus deseos, sea que desee el bien o el mal, la vida o la muerte, el gozo o el remordimiento de conciencia. Más claro ni el agua, mis hermanos, más claro ni el agua. Así que aquellos que lo hacen ya con pleno conocimiento, hay una escritura en la Biblia, no la recuerdo ahorita, si la pueden poner en los comentarios, pero dice: "Porque decéis vemos, permanecen en vuestros pecados". Entonces, ya cuando uno tiene ese conocimiento y ya lo hace pleno, consciente, pues ya no hay perdón, mis hermanos, no hay perdón. Mis hermanos, esto es muy claro. Quien ataca a la iglesia lo hace con conocimiento pleno de que usa su albedrío y que toda acción trae consecuencias eternas. Mis hermanos, estas son algunas ideologías o movimientos que están en contra del evangelio. Si sabes de otras, deja la información en los comentarios, ¿ok? El primero es control de la natalidad, o sea, el aborto. Hay un movimiento que se llama Nuevo Ateísmo, que es un movimiento del siglo XXI promovido por algunos académicos, escritores, científicos y filósofos ateos que se oponen a la religión. Entre las figuras principales del nuevo ateísmo se incluyen Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens y Sam Harris. También el matrimonio entre personas del mismo género, aunque sean personas muy buenas, la doctrina de la Iglesia no promueve, no acepta tales prácticas. Más sin embargo, la Iglesia y los líderes les amamos, queridos hermanos. ¿Sí? Esperamos que vengan a la Iglesia. Hay lugar para ustedes aquí y para toda persona que desee unirse a la Iglesia, les estamos esperando. También, mis hermanos, movimientos que confunden la identidad de las personas y que degraden su divinidad como hijos de Dios, entre otros movimientos y filosofías. Hoy en día, mis hermanos, en las redes sociales estamos viendo que hay filosofías, movimientos y personas que se creen otra especie, ¿no? Tenemos los mencionados, los Terian, ¿no? Y no sabemos qué más en el futuro van a aparecer, pero bueno, sabemos que el hombre, pues, es hijo de Dios, entonces tenemos una divinidad. En primer Nefi, en el capítulo 14, el verso 10, podemos leer lo siguiente, mis hermanos. Y me dijo: He aquí, no hay más que dos iglesias solamente. Una es la iglesia del Cordero de Dios y la otra es la iglesia del diablo. De modo que el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios, pertenece a esa grande iglesia que es la madre de las abominaciones y es la ramera de toda la tierra. Tal vez te preguntes, ¿y si me inactivo seré parte de la iglesia del diablo? Mis hermanos, recuerden que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. La respuesta es clara y sencilla. Si usted se aleja de la iglesia por un tiempo, pero no se olvida del evangelio, o sea, de la doctrina, sigue viviendo la doctrina, y guarda sus convenios hechos en el templo, si los hizo, y no ataca a la iglesia y su doctrina, usted solo está inactivo, no pasa nada, no pertenece a la iglesia del diablo. Por obviedad, si usted revela lo del templo, ataca la doctrina, la organización de la iglesia y a sus líderes generales y locales y se entrega a sus deseos carnales, usted en ese instante está del lado del enemigo de toda rectitud. Entonces está del lado de la iglesia del diablo. Así que hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Habemos muchos que en algún tiempo posiblemente nos alejamos de la iglesia, nos inactivamos, pero no por eso iniciamos a atacar la doctrina ni a los líderes, ¿no? Al contrario, nos alejamos por X motivo, a veces por trabajo, a veces porque pasamos alguna situación. Pero lo importante es aquí saber diferenciar. Si te alejas, pues no olvides tus convenios, guarda la doctrina lo más que puedas, ¿no? El día de reposo, mm, tal vez por estar lejos, pues, no vas a poder pagar tu diezmo, pero cuando te actives nuevamente, pues órale, a pagar el diezmo. No decir groserías, no entregarte a las drogas, ni a los placeres de la carne o sexuales, ¿me explico? Entonces,
porque hay personas en cuanto se alejan de la iglesia, yo lo he visto, desde el 93 soy miembro de la iglesia, me bauticé a los 9 años, y durante ese tiempo, pues, he estado creciendo, crecí dentro de la iglesia, por ratitos, pues, me retiraba, pero he podido ver de que en cuanto se alejan, ya andan fumando, ya andan tomando, andan, viviendo lo que supuestamente la iglesia les reprime, ¿no? Que más que nada, pues, la iglesia nos cuida de caer en los placeres de la carne, en lo mundano. Este, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé, mis hermanos? Okey. En los versículos del 1 al 16 de primer Nefi 14 dice: "Obsérvese que el Señor muestra a Nefi la batalla entre los santos y la iglesia grande y abominable, y también la lucha entre las naciones de la iglesia grande y abominable. ¿Cuán literal es esa batalla?". Pregunta. ¿Cuáles serán las armas? ¿Cómo pueden tan pocos triunfar contra tantos? Póngase atención especial al versículo 14 y en primer Nefi, en el capítulo 22, los versículos 16, 17, 22 y 23. Veamos lo que dicen estos versículos. En primer Nefi 14 leemos: "Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria". Ojo en esto, mis hermanos. Tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Hay que cuidarnos, mis hermanos, hay que cuidarnos. Hay que tratar de ser mejores ejemplos ante la sociedad y ante nuestros vecinos. El versículo 16 dice: "Pues está próximo el tiempo en que la plenitud de la ira de Dios será derramada sobre todos los hijos de los hombres, porque no consentirá que los inicuos destruyan a los justos. Por lo tanto, preservará a los justos por su poder, aun cuando tuviese que venir la plenitud de su ira, y serán preservados los justos aun hasta la destrucción de sus enemigos por fuego. Por tanto, los justos no tienen por qué temer, porque así dice el profeta: se salvarán, aun como si fuese por fuego. Y los justos no tienen por qué temer, pues ellos son los que no serán confundidos, mas el reino del diablo, el cual será edificado entre los hijos de los hombres, el cual está establecido entre aquellos que se encuentran en la carne, porque pronto llegará el tiempo que todas las iglesias que se hayan establecido para obtener ganancia, y todas las que hayan sido edificadas para lograr poder sobre la carne, y las que se hayan fundado para hacerse populares ante los ojos del mundo, y aquellas que busquen las concupiscencias de la carne y las cosas del mundo, y cometan toda clase de iniquidades, en fin, todos los que pertenezcan al reino del diablo son los que deberán temer, temblar y estremecerse. Ellos son los que deben ser humillados hasta el polvo. Ellos son los que deben ser consumidos como el rastrojo, y esto según las palabras del profeta. Mis hermanos, más claro ni el cafecito. Y es momento de elegir bien el bando. Déjenme en los comentarios sus opiniones sobre el tema y las escrituras. Como dato complementario, leemos que el libro de Mormón se les llama rameras a algunas iglesias, y es porque se adornan de tal manera para engañar a los hijos de nuestro Padre Celestial, tal cual lo hacían las mujeres que se vendían y venden con tal de ganar más miembros en sus iglesias. Algunas ofrecen terrenos en los cielos, otras solo te dicen que teniendo fe serás salvo, otras que solo necesitas decir el nombre de Dios para ser perdonado de tus pecados, etcétera. Y así, mis hermanos, así encontramos muchas denominaciones que te hacen ver que el reino de Dios, que su iglesia es tan sencilla, es tan fácil. Sí y no. Especialmente la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia de trabajo. Es una iglesia que nos cuesta a los miembros permanecer firmes y fieles, porque a veces nuestra debilidad, a veces como personas imperfectas, pues sí, volteamos afuera al mundo y a veces digo, no, pues está sabroso lo de afuera, ¿no? Y hay muchos que se van, hay muchos que se alejan y van a, como les comentaba hace ratito, a sus placeres, a sus concupiscencias, perdón, que son los deseos de la carne. Y habemos otros que todavía nos quedamos y estamos luchando, ¿no? Y es porque aquí, pues, tenemos que asistir cada domingo, se tiene que ayunar una vez al mes, tenemos que trabajar en el bien de nuestros antepasados, que ellos no recibieron el evangelio en vida y que tienen una oportunidad más
a través del velo, y es por eso que se establecieron templos, la casa del Señor, para que nosotros vayamos a esos templos y en representación hagamos una obra vicaria y nos bauticemos por ellos, nos confirmemos por ellos, y ellos, teniendo su albedrío, puedan decidir si aceptan o rechazan lo que estamos haciendo por ellos, la obra vicaria. Recuerden que el Señor a nadie va a obligar a seguirlo. Y bueno, más. Seguimos, mis hermanos. Entonces, mis hermanos y hermanas, dice, la polarización de la sociedad será una característica de los últimos días, época en la que la gente será atraída hacia uno de los dos grandes campos. A uno se le llamará el reino de Dios y al otro el reino del diablo. Así como hay un reino de Dios en la tierra y en el cielo, así hay un reino del diablo en la tierra y en el infierno. En el reino de Dios gobierna Dios mediante los profetas para dirigir a los hombres hacia el Padre. En el reino del diablo, Satanás busca apartar al hombre de Dios. En los últimos días ambos reinos estarán en competencia mortal por las almas de los hombres. Nefi vio en visión la fundación del reino de Dios en la tierra, así como también la fundación del reino del diablo. El bosquejo siguiente ilustra cómo se fundaron los dos grandes reinos, tal como se encuentran en 1 Nefi capítulo 13. Vamos a leer, mis hermanos. Dice, la fundación del reino de Dios en los últimos días. El Espíritu Santo inspiró a Colón para que descubriera América. Eso lo leemos en el versículo 12. Los peregrinos llegaron a las tierras de América buscando un lugar donde podrían adorar a Dios, en el versículo 13. Lo leemos ahí. El poder de Dios libró a los colonizadores de manos de sus opresores. Eso lo leemos en los versículos 16 y 19. La Biblia llegó a ser fundamental entre la gente de América como preparación para la restauración. Eso lo leemos los versículos 20 al 25. El Evangelio se restauró y el Libro de Mormón y otras escrituras se dieron con el objeto de guiar a la gente hacia la verdad. Eso lo leemos en los versículos 34 y 41. La fundación del reino del diablo, Satanás, se vale de los deseos, apetitos y pasiones del hombre para inducirlo a buscar las cosas del mundo. Lo leemos en los versículos 7 y 8. Con objeto de alcanzar la gloria del mundo, los miembros del reino del diablo persiguieron a los justos y lucharon contra Dios. Eso lo leemos en el versículo 9. Las enseñanzas claras y preciosas se quitaron de las escrituras para que los hombres pudieran ser presa fácil a la influencia de Satanás. Eso lo leemos en los versículos 26 y 28. Mucha gente tropezó por causa de la alteración de la Biblia. Versículo 29. Mis hermanos, bueno, antes de empezar con lo siguiente, pues les invito a que vayan al libro de Mormón, ¿sí? Y específicamente, pues busquen el libro de 1 Nefi, capítulo 13, y lean todos los versículos mencionados, analícenlos, mis hermanos, porque así se les va a quitar la venda de los ojos, van a poder entender mucho más, especialmente a los hermanos que van iniciando en la iglesia. Ya los que tienen sus añitos, pues ya los han leído, pero va de nuevo, vuelvan a leerlo y vamos a comprender más todavía, ¿no? Entonces, para meditar y analizar. Y mis hermanos, dejo estas preguntas para meditar. ¿Por qué es evidente que la mano de Dios se encontraba en la fundación de América? ¿En qué forma ayudó la Biblia a preparar al hombre para la restauración? Eso lo podemos leer en José Smith, Historia del 5 al 14, versos 5 al 14. ¿Cuál fue uno de los propósitos del libro de Mormón en la restauración? Eso lo leemos en 1 Nefi, capítulo 13, verso 40. ¿Qué evidencias hay de que el diablo y la grande y abominable iglesia se esforzaron por impedir el establecimiento de América y la restauración de la iglesia de Jesucristo? Mis hermanos, está para meditar esas preguntas. Ahí están las respuestas. Están en José Smith Historia y en 1 Nefi capítulo 13. Ahí están las respuestas, mis hermanos. ¿Ok? Ok, pasando a otro punto. En la conferencia, mis hermanos, en la conferencia diaria de la Ciudad de México de agosto de 1972, el elder Bruce R. McConkie del Consejo de los 12, en un discurso que instaba a la meditación, hizo algunos comentarios pertinentes a este tema, del cual cito a continuación algunas partes, ¿ok? Acerca de la restauración y el recogimiento. Dice, acerca de este glorioso día de la restauración y del recogimiento,
Otro profeta nefita dijo: para que sepáis de los convenios del Señor que ha concertado con toda la casa de Israel, que Él ha declarado desde el principio, hasta que llegue la época en que sean restaurados a la verdadera iglesia y redil de Dios, cuando sean reunidos en las tierras de su herencia y sean establecidos en todas sus tierras de promisión. Esto lo leemos en 2 Nefi, capítulo 9, del 1 al 2. Hermanos y hermanas, nuestros líderes actuales nos han dicho que el lugar de recogimiento es el lugar donde vivimos actualmente y que debemos trabajar en nuestros países en el recogimiento de los escogidos. Así es, mis hermanos y hermanas. Donde usted vive, si es de Perú, Guatemala, Bolivia, Salvador, Argentina, Estados Unidos, España, Corea, China, Japón, donde sean, mis hermanos, México, aquí, ahí es el lugar donde debemos establecer Sion, donde debemos establecer la iglesia de nuestro Salvador. Debemos de estar trabajando. Les comento que hace muchos años estaba todavía vivo el presidente Gordon B. Hinckley. Él se vio en la, no penosa necesidad, ¿no? Yo lo pongo así, pero sí discursó y prácticamente pues le dijo a los hermanos esto que les estoy comentando. El lugar donde ustedes viven es el lugar del recogimiento de Sion. Deben de trabajar en sus iglesias y estacas y etcétera, 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 ¿no? Era porque en aquel entonces yo recuerdo que mucha gente de miembro de la iglesia se estaba yendo a Utah, se estaba yendo a Utah. Entonces, pues como que, a ver, vamos despacito. Entonces, dejó muy en claro que igualmente Sion es en el lugar donde nosotros vivimos. Ok, seguimos, mis hermanos. Ahí déjenme en los comentarios lo que opinan, lo que piensan de lo que estamos comentando ahorita. Les digo, ahorita estoy leyendo tal cual, con las equivocaciones, con mi dislexia, pero por eso estoy poniendo el texto. Por si yo me equivoco, ustedes lo puedan leer y, ok, esto fue lo que quiso decir el brother. Ok, seguimos entonces. El Señor estableció su iglesia como defensa y refugio de las tormentas que vendrán. Casi imperceptiblemente vemos la mano del Señor guiándonos en todo, lo cual interpreto como una consolidación de las fuerzas del Señor bajo la dirección del profeta, como si fuera un ejército a fin de enfrentar una fuerza enemiga numéricamente superior. Las fuerzas de nuestra oposición frente a las fuerzas del mal deben consolidarse a fin de darles la defensa más eficaz posible. Estamos en un programa de defensa. La Iglesia de Jesucristo se estableció en la tierra en esta época para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Esto lo podemos leer en Doctrina y Convenios en la sección 115, verso 6, y fue citada en octubre de 1961 en un reporte de la Conferencia General, chicos. Y creo que fueron palabras de Harold Billy. Ok, seguimos. Ninguna mano impía detendrá el progreso del reino de Dios. Iremos adelante según el horario divino, cronograma según el cual el Señor preparará el camino para que enseñemos el Evangelio en una nación tras otra, tan rápidamente como nuestra fuerza y medios nos permitan hacer la obra. Nefi vio que estableceremos congregaciones de santos en todas las naciones y entre todos los pueblos y reinos antes de la prometida unidad de la fe. Hablando de esta dispensación, dijo, esto lo leemos en 1 Nefi 14, verso 12. Ok, dijo, ok. Y sucedió que vi la iglesia del Cordero de Dios, y sus números eran pocos a causa de la iniquidad y las abominaciones de la ramera, que se asentaba sobre las muchas aguas. No obstante, vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra, y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños, a causa de la maldad de la gran ramera a quien yo vi. Quiere decir que antes del milenio, antes de la época en la que Cristo reinará personalmente sobre la tierra, los elegidos de Dios entre todos los reinos, los conversos entre todos los pueblos y las naciones, y hablando todos los idiomas, todos aquellos que han aceptado el Evangelio restaurado, irán a los templos de Dios y recibirán las ordenanzas de exaltación que les permiten llegar a ser reyes y sacerdotes. Y ciertamente profetizó José Smith: el estandarte de la verdad se ha levantado. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones encarnizarán, y el populacho podrá conspirar. Los ejércitos podrán juntarse. La calumnia podrá difamar, mas la verdad de Dios seguirá adelante valerosa.
noble, independientemente, hasta que haya penetrado en todo continente, visitado toda región, abarcado todo país y resonando en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Interesante, mis hermanos, interesante. A pesar de que las personas hoy en día, pues, están atacando con más fuerza, se ha visto en las redes sociales como que la desinformación, agarran parte de la verdad, la mezclan con mentira, la suben a las redes sociales y hay muchos hermanos o personas que no comulgan nuestra fe, pero al toparse con esa información, pues ya se crean una imagen errónea de lo que realmente es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es más que esas mentiras, es la iglesia restaurada de Jesucristo donde vas a obtener todas las ordenanzas para que seas salvo. Y claro, estas ordenanzas son ministradas con la debida autoridad. Bautismos hay muchos, tipos de ordenanzas también, pero ¿realmente las otras denominaciones cuentan con la debida autoridad? Eso es lo que no se pregunta la gente. Si realmente que el bautismo que recibieron en otra denominación o otra ordenanza que hayan recibido fue con la debida autoridad, tal cual Jesucristo le dio a los apóstoles para sanar enfermos, sacar demonios, predicar y bautizar. Porque una cosa es que la Biblia, tal cual la tenemos ahorita, nos diga de cómo deben de ser las cosas, ¿sí? Pero no te da la autoridad. El leer la Biblia no te da la autoridad, te da el conocimiento, pero no hay alguien que diga, esa es la autoridad por la cual, porque recordemos que la Biblia menciona que hay imposición de manos, ¿ok? Por la cual se confiere la autoridad. Seguimos, mis hermanos, seguimos. Dice, abrimos paréntesis, mis hermanos. Hoy en día vemos cómo Satanás está intensificando sus ataques. Lo podemos ver en las redes sociales con tanta desinformación. Hay creadores de contenido que por diversos motivos atacan la doctrina de la iglesia y a los líderes. Pero ellos están siendo parte de lo que ha sido profetizado, de que muchos apostatarán de la fe. Están siendo parte de la estadística. Así es, son parte de la estadística, de lo que se había profetizado. Ellos tienen la oportunidad de arrepentirse y de volver si lo desean. Dios es el único que puede perdonarlos si se arrepienten. Claro está. Vemos a otras denominaciones atacando a la iglesia. Podemos ver organizaciones disfrazadas de progres atacando a la familia. Y vemos miembros de la iglesia siendo tibios, asistiendo, pero niegan la fe. Estos últimos el Señor los vomitará. Igualmente en las redes sociales he visto, mis hermanos, he visto perfiles de hermanos y hermanas que dicen, pues yo ya no creo, pero pues asisto a la iglesia y yo ya no creo, pero pues aquí estoy. Está bien, pues está bien, ¿no? Es que asistan y es mi deseo de que sus dudas sean despejadas y realmente puedan tomar un bando, un lado. Ya no estar en medio, ya no ser tibio, sino ya de una vez soy caliente, soy frío, apoyo el evangelio o ya de plano me salgo pero pues ya no ataco a la iglesia, ¿no? Porque muchos se van y luego atacan. Entonces, esperemos que los que están asistiendo y están así tibios, pues puedan tomar pronto su decisión, puedan realmente obtener un testimonio del evangelio y defender esta obra. Ya sea, pues aunque la gente la ataque, va a seguir, va a seguir. Ok, mis hermanos. Dice, mis hermanos, el siguiente consejo que el presidente Hugh B. Brown dio a los jóvenes del sacerdocio podría servir como modelo para todos los santos. Espero que todos los jóvenes que estén al alcance de mi voz resuelvan esta misma noche lo siguiente. Me voy a mantener limpio. Voy a servir al Señor. Voy a prepararme en toda forma posible para servir, porque quiero estar preparado cuando venga la batalla final. Y algunos de vosotros, jóvenes, vais a participar en esa batalla. Algunos de vosotros vais a participar en la época final de prueba, la cual viene y está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Esto fue citado bueno, es un reporte de la conferencia de octubre de 1967, página 115-116. Mis hermanos, lo que acabo de leer está muy interesante, sobre todo por cómo termina el texto, que dice, y algunos de vosotros, jóvenes, vais a participar en esa batalla. Algunos de vosotros vais a participar en la época final de prueba.
la cual viene y está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Déjame tus impresiones de lo que acabamos de leer, mi hermano, mi hermana, la verdad. Este, También leí en Doctrina de Salvación, no recuerdo si es el tomo uno, creo que es el tomo uno. También Joseph Fielding Smith, este, hace un comentario sobre esto. Dice que no pasarán más de 100 años. Si alguien lo tiene por ahí, la cita, puede ponerlo en los comentarios. Dice que no pasarán más de 100 años cuando el Señor venga. Sabemos que el hombre no sabe ni la hora ni el día, pero los profetas pueden ver, los profetas pueden darse no das, bueno, ellos pueden ver, ellos saben. Que no les es permitido decirlo es otra cosa. Y esto me recuerda a un tema que hice en un tiempo. Dice, ¿puedo saber más que un profeta? Y pues la respuesta es sí, puedes saber igual o más que un profeta, pero obviamente, ¿qué nivel de dignidad debes de tener, no? Para que el Señor te revele ciertas cosas. Y aún así dice Brigham Young Brigham Young, algo así se dice. Él mismo lo comentó, dice, si el Señor te da una revelación, dice, que atañe a a los habitantes de este mundo, dice, pues guarda silencio, porque tú da a entender, si tú no eres el indicado para decir tal revelación, tú la recibes, tu guarda silencio es para ti. Y solamente el portavoz, que es el profeta de la iglesia, es el único indicado que puede decir, ¿sí? Porque ha de haber hermanos que saben más cosas y guardan silencio. Entonces, pues déjame tus impresiones de lo que estamos platicando, lo que estamos diciendo y sobre esto, ¿no? Entonces, a lo que voy, los profetas saben, pero no les es permitido. Entonces, sí nos dan advertencias como esta, ¿no? Y lo interesante es de que dice que algunos de los que estaban en esa conferencia, los que estaban ahí, los jóvenes del sacerdocio, iban a participar de la batalla o la prueba final. Entonces está interesante. Y luego lo dice Joseph Fielding Smith, lo dice en el de Doctrina de Salvación. No pasarán más de 100 años. Entonces, y tenemos más advertencias. Bruce R. McConkie también lo dijo. em, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson también nos dice, ya el tiempo está y no, está cortito. Hay que ponernos las pilas. Prácticamente nos dice, aplíquense. Y sí, mis hermanos, el- las pruebas están, las evidencias están. El día y la hora no sabemos. Que no nos pase como lo del libro de Mormón, que ya se había pasado un poquito el tiempo y ya dicen, pues ya están las señales, pero pues no se ve que venga el Mesías, ¿no? Y empezaron a ser incrédulos. Que no nos pase en eso, hay que estar atentos. Ok, vamos, vamos hermanos, ya casi acabamos, ¿eh? Eh, para terminar, mis hermanos, leemos en el discurso que lleva por nombre, este es mi evangelio, esta es mi iglesia, por el elder Dale G. Runlund del Quórum de los 12 Apóstoles, lo siguiente. Dice, sin el efecto estabilizador de la diatomita, la nitroglicerina tenía un valor limitado como explosivo. Como la historia lo ha demostrado, sin la iglesia del Señor, el entendimiento por parte del ser humano respecto al Evangelio ha sido igualmente inestable. Ha tendido a desviarse doctrinalmente y ha estado sujeto a la influencia de religiones, culturas y filosofías diferentes. Una amalgama de tales influencias se ha puesto de manifiesto en cada dispensación que ha precedido a esta última. Aunque inicialmente el Evangelio les fue revelado en su pureza, la interpretación y la puesta en práctica de ese Evangelio gradualmente se convirtió en devoción que carecía de poder, porque el marco divinamente autorizado ya no estaba presente. Seguimos. Ok. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días habilita el acceso al poder de Dios porque está autorizada por Él, tanto para enseñar la doctrina de Cristo como para ofrecer las ordenanzas de salvación y exaltación del Evangelio. El Salvador anhela perdonar nuestros pecados, ayudarnos a acceder a su poder y transformarnos. Él sufrió por nuestros pecados y ansía evitarnos el castigo que, de otro modo, mereceríamos. Él quiere que lleguemos a ser santos y que seamos perfeccionados en Él. Jesucristo tiene el poder para hacer eso. Él no se limitó a empatizar con nuestras imperfecciones. Él no se limitó a empatizar con nuestras imperfecciones y a lamentar nuestra condenación eterna como consecuencia del pecado. No, Él fue más allá, infinitamente más allá.
y restauró su iglesia para habilitar el acceso a su poder. La esencia del Evangelio que enseña la iglesia es que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Se cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Él sufrió la cruz, quebranto. Él sufrió la cruz, quebrantó las ataduras de la muerte. Ha subido a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios para reclamar del Padre sus derechos de misericordia. El Salvador hizo todo esto porque ama a su Padre y nos ama a nosotros. Él ya ha pagado el precio infinito. Por lo tanto, Él puede reclamar a todos los que tienen fe en Él y abogar por ellos, por nosotros. Jesucristo tan solo quiere que nos arrepintamos y vengamos a Él para que Él pueda justificarnos y santificarnos. En ese deseo, Él es implacable e inmutable. El acceso al poder de los convenios de Dios y a su amor por convenios se obtiene a través de su iglesia. La combinación del Evangelio, del Salvador y su iglesia transforma nuestra vida. Mis hermanos y hermanas, con esto damos fin a este tema que les traigo el día de hoy sobre cuál es la iglesia del diablo y cuál es la iglesia del Cordero. Espero que les pueda ayudar a despejar algunas dudas, a poder abrir un poquito más su perspectiva sobre cuál es la iglesia del Cordero y cuál es la iglesia del diablo. Por ende, se dice que lo que acabamos de leer es de que es toda aquella organización, toda aquella iglesia que se entrega a los placeres de la carne, que ve solamente ganancias, ¿sí? Que te vende falsa esperanza de salvación, que no tiene la autoridad. Es esa la iglesia del diablo. Y la iglesia del Cordero, la iglesia de Jesucristo, es esta la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la iglesia restaurada. Amamos a nuestros hermanos que pertenecen a otras denominaciones, mas sin embargo, la misericordia no puede robarle a la justicia. En este caso, lo que es justo es decir tal cual es la iglesia restaurada de Jesucristo. No, no somos una secta, no somos protestantes, es la iglesia restaurada de Jesucristo. Tenemos la Biblia, creemos en la Biblia hasta donde está traducida correctamente. Tenemos nuevas escrituras, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Con tristeza he visto mucha gente que habla mal del libro de Mormón, pero ni siquiera lo ha escudriñado, ni siquiera lo ha leído, ¿sí? Y tenemos profetas vivientes que reciben revelación. Tenemos la autoridad del sacerdocio por las cuales las ordenanzas son ministradas en el Santo Templo y en la iglesia. Mis hermanos, tenemos todo lo necesario para ser salvos. Necesitamos creer. Recuerden que el Señor nos da 99 razones para creer y una para dudar. O más que nada, uno empieza a dudar, no se hace su propia duda. Pero mi consejo para aquellos hermanos que llegaron hasta el final y que son conversos, que tienen poquito en el Evangelio, mis hermanos, el que ustedes sigan adelante en el Evangelio no depende de los hermanos más viejos, no depende del profeta, no depende del obispo, depende de ustedes, depende de que ustedes puedan realmente leer las Escrituras. He visto con mucha tristeza que en la iglesia se bautizan cada semana 2, 3 personas, pero apenas se van los misioneros, también se van los nuevos conversos. Y eso es porque no leen las Escrituras, no fortalecen su testimonio. Esa pequeña confirmación que sintieron que los llevó a tomar la decisión de bautizarse, eso es su testimonio. El Señor les confirmó que era verdad, por eso tomaron la decisión de bautizarse. Nadie los obliga, como dice mucha gente. Nadie le quita su albedrío. Ustedes toman su decisión de aceptar o no. Pueden decir, antes de que vayan a la pila bautismal, pueden decir, no, no me bautizo. Y es muy respetable. La misión de los misioneros es, obviamente, bautizar a las personas, pero también es decirles que hay un Salvador, que su iglesia ha sido restaurada. Y mucha gente no va a aceptar, pero es por eso que toda gente conocerá y sabrá que Jesús es el Cristo, y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Pero en este caso, mis hermanos, los nuevos conversos o aquellos que se van a bautizar, es su obligación seguir estudiando el libro de Mormón, seguir estudiando la Biblia. En la parte de atrás hay un como diccionario que se llama Guía de Estudio de las Escrituras, viene por temas. Les invito a que los lean, que vayan por temas, que vayan conociendo qué es lo que creemos, quién fue Nefi, quién fue Alma, qué es el sacerdocio. Vienen las escrituras ahí, tanto de la Biblia, del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Libro de Mormón, Doctrina y Convenios. Tenemos todo para fortalecer nuestro testimonio, pero depende de ustedes, porque si no abren los libros más que solo los domingos, difícilmente se van a mantener en la iglesia, se van a terminar yendo,
porque el testimonio que tienen se va a marchitar. Entonces, ese es mi comentario hacia ustedes, los recién conversos o los que tienen ya poquito. Ánimo. Y también los nuevos, lo digo, los más viejos, a veces se les olvida o se nos olvida hacerle una oración o abrir las escrituras. Bueno, mis hermanos, pues muchas gracias por todo el apoyo, por quedarse hasta el final. Espero que les sirva este contenido y tal cual, lo subo tal cual, lo leí con todas mis imperfecciones. Ya no quise editar tanto y bueno, nos vemos en el siguiente video, mis hermanos. Cuídense.